¿Qué tal, amigos? Parashá número 19. Esta parashá se llama Terumá. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y como siempre con nosotros nuestro invitado especial, Rabino Juan Pablo Osandón. Bienvenido, Rabino. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rudy? Un placer, como siempre, estar en este espacio, transmitiendo Torah cada semana. Y sí, ahí vamos en el camino, una nueva para allá. Sí, exacto. La parashá anterior me dejó bastante inquietante, me dejó pensativo, Rabino, porque es decir, vimos Mishpatín, que se refiere a juicios y otras leyes, ¿verdad? Juicios y otras normas. Es decir, cuando Dios le pide a uno tener cuidado con el prójimo, no maltratarlo, no ofenderlo, no dañarlo intencionalmente o sin intención, perdón. Y si lo hace, le dice a uno, tiene que reparar el daño, tiene que reparar el daño por lo menos hasta en 4 veces, todos los daños y perjuicios que le causaste. Es decir, eso te hace ser a ti una persona más responsable, más respetuosa, más humana, para no dañar a las personas, porque de lo contrario, voy a tener que compensar el daño. En ese sentido, creo que la Parashá o la Torá pues nos deja esa reflexión de ser mejores personas para con el prójimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Parashat Mishpatim, cuando uno lee Parashat Mishpatim, más allá de los matices que uno puede encontrar entre un texto con tanta antigüedad y cómo vivimos hoy en día, uno ve que hay una analogía eh, casi lineal entre ciertas cosas que están en los sistemas judiciales de los países, por lo menos de los civilizados y democráticos de este lado del mundo, ¿no? Sí, Y pensar que el pueblo judío trazó esos códigos de convivencia, de sociedad tan básicos, gracias a la Torá, al tener la Torá, ¿no? Yo explicaba un poquito la semana pasada, ¿no? Maimónides dice que los mishpatim eh, son las leyes racionales, entre comillas. Él decía aquellas a las que el ser humano podría haber llegado por su propio raciocinio. Pero obviamente Dios nos gana, nos adelanta, nos entrega para que la sociedad pueda dar pasos más rápidamente. Pero sí, realmente cuando uno las lee hoy dice, esto es obvio. O sea, es obvio, ¿no? Es obvio que no se puede robar, es obvio que si una persona mata con intención es lo mismo que alguien que mata sin intención. O sea, hay tantas cosas que suenan tan obvias. Sin embargo, bueno, algunas todavía falta, no a todo el mundo le suenan obvias, ¿no? Pero sí, realmente es una para allá muy interesante. Hoy vamos a un lugar igual completamente diferente. sí, ahora vamos con Terumá. Ahora vamos a ver la parte del tabernáculo y todos los elementos que rodean al tabernáculo. Esto creo que va a ser muy interesante y esperado por muchos. Pero, ¿qué significa terumá, Rabino? Bueno, terumá es un tipo de ofrenda eh, eh, que en este caso en particular no está condicionada por la ley, sino que es un tipo de ofrenda que es entregada por el corazón, digamos, por decirlo. La Torah, de hecho, lo dice así, digamos, ¿no? Es la Sí, ofrenda que sale del corazón, es la ofrenda voluntaria. En este caso en particular tiene que ver con la ofrenda voluntaria que se recauda para construir el Mishkan, que básicamente es la forma en la que siguen subsistiendo hoy las comunidades judías de todo el mundo. Las comunidades judías en general no reciben dinero de los estados, ni ningún tipo de financiación externa. Eventualmente puede llegar algún dinero de alguna fundación en el exterior para un proyecto puntual, pero en general la subsistencia día a día de las comunidades se mantiene con el aporte de sus propios miembros. ¿Ok? ok. Eh, y así como funciona hoy, cada uno pone lo que puede eh, y entre todos se sostiene la vida comunitaria judía. Ok, es un tipo de donación voluntaria. Dice el capítulo 25, versículo 22. Dice, habla a los hijos de Israel para que separen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello. Es decir, es Sí, voluntario. eso es una,
Sí, es una traducción que está relativamente bien. O sea, es algo que tiene que salir de uno, ¿no? Sí, obviamente hay comunidades que tienen un costo de membresía, etcétera, etcétera, pero en general esos costos de membresía son para, como digo yo, pagar la luz, digamos, ¿no? O sea, para abrir la puerta de la comunidad. Uno abre la puerta de la comunidad, enciende una llave de luz, ya está gastando dinero. Obviamente alguien tiene que pagarlo, se paga entre los miembros. Pero después hay proyectos en la comunidad que tienen que ver con el sustento de los materiales y los elementos necesarios para el ritual religioso, etcétera, etcétera. Que eso siempre es gente que de corazón viene y aporta dinero para que eso ocurra y se sostenga, ¿no? Sí, Cualquiera que haya entrado a una sinagoga sabe que cuando entra a una sinagoga ve tal cosa donada en memoria de tal, porque esto también es algo que en el judaísmo pasa mucho, donar en memoria de seres queridos, no poner el nombre propio del que donó, ¿no? Esto es muy común, en cualquier sinagoga del mundo se puede encontrar. Pero sí, los proyectos se hacen en base a eso. Y este es el gran proyecto del pueblo de Israel en el desierto, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el templo portátil que iba a acompañar al pueblo de Israel durante toda la travesía por el desierto y que después lo acompañó algunos años en la tierra de Israel hasta la construcción del templo definitivo en Jerusalén, ¿no? exacto. Bueno, aquí Dios le ordena a Israel que le solicite, ¿verdad? Al pueblo donar materiales para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Pero dice, para que habite entre ellos. ¿Por qué dice eso, Rabino? Para que habite entre ellos. ¿Por qué un lugar específico y pequeño? Si el cielo y la tierra no es capaz de contener la gloria o la permanencia de Dios, Rabino. Es una muy buena pregunta. Obviamente la Torá no desconoce que Dios está en todos lados, ¿sí? Lo que pasa que acá se refiere específicamente a cuestiones que tienen que ver con, voy a decirlo ritual, aunque no sé si es la palabra adecuada o la que más me gusta a mí, ¿sí? En la antigüedad eso era a través de los sacrificios, ¿sí? Ya vamos a llegar quizás a algunos sacrificios y sus explicaciones. Hoy en día es de otros modos, digamos. Nosotros tenemos nuestros rezos ya establecidos, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con el hecho de la reunión, ¿sí? De la reunión, de la congregación, lo que nosotros llamamos el Kaal, ¿sí? Que es la agrupación de personas en torno a conectarse con Dios, ¿sí? De hecho, sale de parte de estos textos la idea de lo que para la tradición judía es un minyan, un conjunto de 10 personas. Una de las partes que construye esa idea está tomada de acá, otra está tomada de la parte. Sí, pero básicamente la idea de que para rezarle a Dios, para conectarse con Dios en determinadas cosas, uno debe tener un grupo de personas. Que eso no quiere decir que no pueda rezar solo, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es probablemente el más popular y el más conocido. Hay una oración que dicen las personas que están en duelo, ¿sí? Para decir esa oración, vos necesitas por lo menos presente 10 judíos adultos, ¿sí? ¿Okay? Esa oración se llama Kadish, una oración particular que dicen las personas que están en duelo. ¿Qué quiere decir eso? Que para alabar a Dios, para conectarte con Dios en los momentos de tristeza y también en los momentos de alegría, porque también hay otros ejemplos que podríamos dar para los momentos de alegría, necesitas que haya gente con vos. O sea, no tiene ningún sentido que vos te conectes con Dios si transitas tus tristezas y tus alegrías solo. ¿Ok? La conexión con Dios, obviamente, parte de una iniciativa individual, pero en el contexto de tu vida y las cosas que te pasan, tiene que darse en grupo. Yo sé. ¿No? Ok. Entonces, bueno, un poco por ahí va este asunto. Y la construcción del Mishkan es en grupo. Dios podría haber dicho perfectamente, bueno, miren, ¿sabes qué? Yo hago así y les bajo un templo en el medio del desierto. Pero no, hay que recaudar, hay que hacer una recaudación, hay que llevar un fundraising, hay que
juntar los materiales, hay que construir entre todos, ya más adelante va a aparecer esta también de cómo se construye el Mishkan. O sea, un trabajo grupal. Y en definitiva eso es lo que te convierte en una congregación, en un pueblo, en, bueno, en tantas cosas que uno puede pensar en el sentido de plural, ¿no? De interactuar con otros. Sí, exacto. Bueno, ahí dice que les pide que la ofrenda que tomaréis de ellos es oro, plata, cobre, y ahí va haciendo un listado de cosas que se le van a pedir. La mayoría, o sea, casi todo del pueblo voluntariamente dieron, donaron, unos más oro, otros más plata. Hubo un momento en que ya pararon de pedir porque ya demasiado habían recolectado como para construir. ¿Por qué decide Dios que se construya el Mishkan o el tabernáculo con donaciones voluntarias, Rabino? ¿Hay algo detrás que debemos eh, comprender detrás de todo eso? Sí, yo creo que lo más importante para destacar aquí es la conexión con Dios debe ser voluntaria. Yo no conozco a nadie que tenga una conexión real con Dios que haya sido, que haya llegado a esa conexión a través de la coerción, digamos, ¿no? Que te pusieron un arma en la cabeza y de repente te hiciste creyente. Eso puede durar un momento mientras tenés miedo porque tenés un arma en la cabeza, digamos, pero cuando te sacan el arma ya se te fue la fe otra vez. No, no funciona así Sí, la fe. ¿No? Un poco por ahí pasa el tema de lo voluntario también, ¿no? Conectarse con Dios es una decisión voluntaria. exacto, porque todos dieron voluntariamente, exageradamente, porque pararon de pedir, ¿verdad? Bueno, Sí, luego aparece se juntó más de lo que se necesitaba. de lo que esperaban, exacto. El arca del pacto. Y harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio será su longitud, y de codo y medio su anchura, y de codo y medio su altura. Van a construir el arca del pacto, Rabino. ¿Y por qué esas medidas? Dentro, ¿y qué había dentro del arca, Rabino? ¿Qué se colocó dentro del arca? El arca, sí, el arca del pacto tiene una simbología muy interesante. Bueno, podríamos estar hablando bastante de esto. Yo me quiero detener más en el contenido que en el arca en sí misma, ¿no? Es interesante porque en el arca van las dos tablas de la ley y las dos primeras tablas de la ley rotas. Va todo. Van las cuatro tablas, las sanitas, las segundas y las primeras rotas por Moshe, que fueron rotas a partir de un episodio que ya vamos a ver porque no está aquí ordenado cronológicamente el asunto, que tiene que ver con lo que aparece más adelante, la construcción del becerro de oro, ¿no? El vínculo nuestro con Dios incluye todo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo nuestro, no digo, Dios no tiene cosas malas, pero lo bueno y lo malo nuestro. Digamos, es como, es como ir a terapia de pareja y no hablar y no contarle al terapeuta que discutiste con tu mujer, contarle solo lo bueno, ¿no? Y entonces el terapeuta nunca va a poder hacer una evaluación real de qué es lo que está pasando en esa casa, en esa pareja, ¿no? Eh, Acá está todo, están las tablas rotas, producto de un error muy grosero del pueblo de Israel, ¿sí? Y nosotros no tenemos problemas en decir eso, digamos, no, no es que lo ocultamos ni nada, es parte de la historia. Eh, y las cosas buenas, que es el perdón de Dios y las tablas nuevas. Todo va dentro del arca, como todo tiene que ir en nuestro vínculo con Dios, nuestros aciertos y nuestros errores. Digamos, más allá de que Dios conoce todo lo que hacemos y pensamos, nosotros tenemos que tener la capacidad de vincularlos con Él a través de eso. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Para que Dios nos dé fortaleza para corregirlas, y cuáles son nuestros aciertos para potenciar nuestras cosas, las cosas positivas que tenemos, ¿no? El vínculo con Dios se construye a través de todo eso. Interesante, Rabino, interesante lo que plantea. Bueno, yo tengo aquí, no sé si logran verlo, el arca, más o menos el arca del pacto, que era así, ¿verdad? Como para que Eh, se... Sí, sí, ahí se ve, ahí se ve. ahí se ve, ¿verdad?
Ahí se ve. Tiene el Como tenemos el propiciatorio, fondo borroso, cuesta un poco, pero sí, ahí se ve. ahí está el propiciatorio, están los querubines, El tema y de los querubines es muy interesante. Los exacto, querubines están enfrentados, se ven entre ellos. De hecho, unos ahí, por ejemplo, en la posición que vos la estás mostrando, no se ve en la cara de los querubines, solo sí, se ve el costado de sus alas. Es interesante el hecho de que estén enfrentados, ¿no? Que no se sí, los ponga como mirando hacia adelante, podríamos decir, en donde uno vea la plenitud de los querubines. Porque la finalidad de eso no son los querubines. La ok, finalidad de esto, de esa imagen, es mostrar cómo es el vínculo correcto con Dios. Y el vínculo correcto con Dios, citando a Martín Buber, es cuando dos personas se miran una a otra. Emmanuel Levinas también desarrolla mucho esto con su idea de la otredad, ¿sí? Para si alguno quiere sí, googlear por ahí y buscar un poquito de material de Emmanuel Levinas, gran pensador de nuestro tiempo. Y Martín Buber también, otro de los grandes del siglo XX, ¿no? El vínculo con Dios se da cuando vos te mirás con el otro y te ves reflejado en el otro, cuando ves realmente la imagen y semejanza de Dios en el otro. oh, Por eso los querubines están enfrentados. Eso es parte del pacto, ¿no? ok, eso tiene que ver los querubines enfrentados, pero es la relación de nosotros y ver al otro, a Dios en el otro, ¿verdad? De tal manera que lo Exactamente. podamos respetar. Exactamente, por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Si tuviéramos realmente vos fíjate qué diferente fuera el mundo si tuviéramos realmente la capacidad, que el ser Sí, humano lamentablemente no nos sale de manera natural, pero si sí, tuviéramos realmente la capacidad de saber que cuando estamos mirando a otro ser humano, estamos mirando la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros pudiéramos ser conscientes de eso el 100% del tiempo, el mundo sería realmente muy distinto. wow, interesante, Rabino. Luego viene la mesa del pan de la proposición. Y harás una mesa de madera de acacia de 2 codos y será su longitud de 1 codo de anchura y 1 codo y medio de altura. ¿Por qué una mesa de los panes? ¿Para quiénes? ¿O qué? ¿Cuál es el significado de esto, Rabino? Bien, sí, mira, bueno, primero esta mesa trabaja, vamos a decirlo así, en relación con otras dos cosas, el arca y también la menorá, que está detallada después, porque aparece todo secuencialmente, arca, mesa, menorá, ¿no? Y son como el trío de elementos básicos del templo, ¿sí? O sea, el templo, el funcionamiento del templo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, estos panes tienen un significado, se ponían 12 panes que refrendaban a las 12 tribus, ¿no? O sea, el alimento de todos tienen que tener alimento para que podamos funcionar correctamente. Lamentablemente, esto pasa hoy en día en todo el mundo. El ideal de la Torá es que si hay alguien que no come, la sociedad esa no es una sociedad que esté construida correctamente. Que obviamente es lo que pasa en todos lados. Más rico, más pobre el país. En todos lados, lamentablemente, hay gente pobre. Todavía no hemos podido corregir ese tema en nuestras sociedades, ¿sí? Eh, Obviamente Hashem no necesita comida. La comida es una ofrenda simbólica, ¿no? Está Sí, claro que Dios no necesita comida, ¿sí? Pero sí la comida tiene que ser algo que tiene que estar presente en nuestros rituales, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tenemos que tener presente eso, ¿no? Dice el Talmud una frase que a veces nosotros usamos un poco jocosamente en el mundo judío, es ¿en qué Mahain Torah? Sin harina no hay Torah. Digo un poco jocosamente porque en base a esa frase siempre alrededor del estudio de Torah se arman unas grandes comilonas, ¿no? sí, Algo muy típico de los judíos. Pero, sí, pero esa frase también tiene un sentido muy profundo en el sentido de que si alguien no está bien alimentado, si alguien no tiene sus necesidades básicas satisfechas, no puede construir una vida espiritual digna. Si vos ok, tenés hambre, no, es muy difícil construir una vida espiritual. Entonces, si nosotros realmente queremos que todos tengan la conexión con Dios que pretendemos que tengan, lo primero que tenemos que solucionar es que todo el mundo coma, lo mínimo, ok, ¿ok? Si no, no hay perfecto, manera, de ¿sí? acuerdo. Hay un mensaje muy fuerte ahí atrás.
De acuerdo. Luego viene, cabal, lo que mencionaba la menorá, un candelabro de oro, y harás el candelabro de oro puro, ladrado a martillo de una sola pieza. ¿Por qué de 7 brazos y qué representa para la tradición judía la menorá o el candelabro, Rabino? Bueno, la menorá creo que es el más importante de estos tres elementos. Si la menorá no está prendida, el templo no funciona. O sea, la menorá es como la llave de la puerta, por decirlo de alguna manera. De hecho, es lo que ocurre con la festividad de Hanukkah y la celebración de Hanukkah, y el milagro de lo que nosotros llamamos el milagro de Hanukkah, digamos. El milagro se da justamente porque era condición necesaria que la menorá esté prendida para que el templo funcione, no había aceite. Bueno, seguramente todos conocen la historia, si no, les recomiendo leer el libro de los Macabeos para refrescarla. Pero la menorá era como el elemento más importante de todo esto. Es un reflejo de la luz de Dios, o de la luz simbólica de Dios en el templo, ¿no? Lo que significa el templo, ¿sí? Y su funcionamiento. Entonces, bueno, más detalles de la menorá vamos a ver más adelante en Parashat Be'alot, Ok, donde se detalla todo el ritual que hacían los sacerdotes para el encendido, limpieza y acondicionamiento diario de la menorá, ¿no? perfecto. Pero sin duda es el elemento más importante de los tres, por lo que significa con respecto al tema de la presencia divina, al punto tal que hoy es el símbolo del escudo del Estado de Israel, digamos, todavía sigue teniendo una presencia simbólica enorme dentro del pueblo judío, ¿no? De acuerdo, perfecto. Luego viene la estructura del Mishkan, Rabbi. Nos dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido y tejido de lana azul celeste y púrpura y carmesí, entretejidos y representando querubines de obra de artista lo harán. Esta explicación de las cortinas, las formas y todo eso, Rabino, cómo el diseño de este Mishkan refleja la relación entre Dios e Israel o entre Dios y la humanidad, Rabino. Sí, cada elemento del Mishkan tiene una simbología. Sí, Eh, no me quiero poner demasiado técnico, pero hay muchos comentarios respecto a la unión que hay entre la construcción del Mishkan y los 6 días de la creación. Hay un artículo muy interesante sobre esto que cualquiera puede googlear de Nehama Leibovich. Si ponen Nehama Leibovich Mishkan Creación, les va a aparecer este artículo fantástico, en donde se linkean cada uno de los párrafos de la Torá y se hace un análisis cruzado entre cada uno para ver cómo esto, el impacto. ¿Por qué? Porque esta es la creación del pueblo judío en el sentido de pueblo. ¿Sí? La Torá, la entrega de la Torá, constituye al pueblo como pueblo, ¿sí? Y la construcción del Mishkan es como la construcción del mundo judío, ¿sí? Entonces, bueno, hay ahí sin duda un link enorme en cada uno. Por eso este texto, y esto es muy importante, es tan detallista. La Torá no suele ser un texto detallista. Cualquiera que haya leído 2 páginas de la Torá sabe que es un texto que es bastante, que le faltan elementos, por eso tenemos la tradición de la literatura rabínica que viene a complementar, porque hay un montón de cosas que nos quedan como vacías y sin respuesta. Pero justamente en la construcción del Mishkan es donde más detalles uno va a encontrar. Los colores, la cantidad de metros, la cantidad de soportes, la cantidad de ganchos, la cantidad de tela, sí. todo completamente detallado, ¿no? Y más adelante vamos a ver dentro de algunas semanas Parashat Vayakhel, en donde también se hace una conexión entre el templo, ya lo vamos a ver, no quiero adelantar mucho, y Shabbat, Ok, ¿sí? También, eso que es la base del pueblo judío. en verdad. Entonces, claramente acá hay una conexión muy, muy fuerte, no solamente con lo ritual temporal del sacrificio, digo temporal porque Dios ya sabía que esto en algún momento se iba a terminar, ¿sí? Sino con una línea histórica con el judaísmo hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, que es el Shabbat. Ya vamos a llegar a ese punto. Perfecto, interesante. Luego viene el altar de cobre, Rabino, y harás el altar de madera de acacia de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho. Será cuadrado el altar y de 3 codos de altura. ¿Por qué un altar de cobre? ¿Cuál es el símbolo de esto, Rabino?
Bueno, hay varias ideas sobre esto, pero yo quiero traer un midrash muy interesante sobre el tema. El cobre pulido se usaba como espejo en la antigüedad, ¿sí? O sea, no había vidrio todavía. Se pulía el cobre, se pulía a un nivel tal que reflejaba y entonces se convertía en espejo. Hay un midrash muy lindo con respecto a esto de por qué el cobre es el elemento utilizado en el altar. Um, remite a cuando los judíos eran esclavos en Egipto. Las mujeres usaban los espejos para ponerse bonitas para sus maridos y así tener más hijos. Por el Ok, mérito de esa acción de las mujeres es que Dios hizo poner el cobre en el altar, en el centro del contacto del ser humano con Dios, de la unión del vínculo del ser humano con Dios. ¿Sí? Por eso, ¿no? Por cumplir tan rigurosamente la mitzvah eh, de procrearnos, ¿sí? De reproducirnos y procrear. ¿Sí? ok. Interesante ese midrash, porque las mujeres dice que le traen los espejos a Moshe y algunos hombres las criticaban porque decían que cómo los espejos iban a ser parte del tabernáculo de Dios, porque el espejo era un elemento que llamaba la vanidad, ¿no? Porque claro, cuando Ok, uno se mira en el espejo y hace sí. posturita para ver qué tan lindo está. ¿No? Y el propio Dios interviene y dice, no, el espejo es un elemento del mérito de las mujeres, Ah, eh, que han traído vida al pueblo de Israel. ¿No? interesante. El Midrash a mí me encanta, es hermoso ese Midrash. Perfecto, interesante. Luego viene el atrio del Mishkan y harás el atrio del tabernáculo así del lado meridional hacia el sur, habrá cortinas. Ya solo nos quedan 10 minutos, nos está diciendo Ok, aquí. ok, ok, ahí vamos. Entonces, ¿qué representan estas medidas y los elementos estos, Rabino, que hablamos del atrio del Mishkan? Bueno, acá también tenemos otros elementos que ayudan obviamente a todo lo que tiene que ver con el ritual. Ahí se encendían ciertos fuegos y demás. Eh, ya entramos en la parte más técnica de los sacrificios, que lo vamos a detallar cuando lleguemos específicamente al tema de sacrificios ya en Sefer Baikra, ¿no? Perfecto, Pero obviamente cada elemento cumple su rol, como en la creación, o volviendo a hacer el link, ¿no? Y cada cosa tiene su importancia, eso no podemos ok, dejar de destacarlo. de acuerdo. Entonces, Rabino, para ir resumiendo, ¿cómo podemos aplicar el concepto este de donaciones voluntarias a nuestra vida actual? Sí, bueno, a ver, yo creo que es probablemente lo más rescatable de esta para allá, más allá del tema técnico de la construcción del Mishkan y por eso le da el nombre, ¿no? Sí, Eh, Hoy en día, yo creo que esto lo tenemos que pensar en términos de sociedad. En la tradición judía, ya va a aparecer más adelante, tenemos el concepto de tzedakah, creo que alguna vez lo hemos sí, mencionado, que tiene que ver con el tema del sustento, el apoyo a aquellas personas menos beneficiadas económicamente en la sociedad. Para nosotros los judíos es una obligación. Todos tenemos que separar cierta parte de nuestros ingresos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y la verdad que yo recomiendo a cualquiera, sea judío o no, que se tome eso, ¿no? Y no solamente el hecho de dar un dinero, de involucrarse. Si uno dona a una fundación, una asociación, lo que sea, de niños, huérfanos, ancianos, lo que sea, gente enferma, no solamente des dinero, anda y da tiempo también, ¿no? Porque en definitiva eso es realmente lo que sale del corazón. Aportar, dar tu tiempo a otro que lo necesita, que lo ayude. Es muy valioso. La recompensa es infinita. A cualquiera que no lo haya hecho se lo puedo garantizar. Y la verdad que creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos. es verdad, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y como usted ya lo mencionaba, no solamente dinero, sino también Sí, tiempo. pues de eso no hay duda. ¿Qué podemos extraer de la Sí, creo que eso enseñanza? es lo mejor que uno podría hacer. Sí, y esto del hecho de que el Mishkan debía ser portátil, Rabino, ¿qué podemos extraer de eso? Porque lo movían. Cuando se movía el Bueno, que pueblo, Dios nos movía. acompañe en todos lados. Acá representado Sí, o sea, Dios nos acompaña en todos lados. Acá representado en la travesía por el desierto, ¿no?
pero Dios nos acompaña en todos lados. En todos lados está, vayamos a donde vayamos. Todos tenemos que ser nuestro propio Mishkan, nuestro cuerpo en nuestro templo, ¿sí? Dios está con nosotros, pero obviamente nosotros tenemos que generar cosas para que Dios esté. Tenemos que construir en nosotros mismos ese vínculo con Dios, ¿no? Esa ligazón indestructible que se da cuando realmente traemos a Dios a nuestra vida, Él siempre va a venir. O sea, nosotros somos los que tenemos que trabajar eso, ¿no? La construcción del Mishkan es un simbolismo de lo que tenemos que construir en nuestra propia vida. Este vínculo con Dios, que si nosotros estamos dispuestos, Él va a estar. Ok, Y si nosotros estamos dispuestos, va a ser indestructible. ok. Entonces, en la medida en que yo o nosotros donamos voluntariamente, damos sedacá, damos caridad, contribuimos con cualquier fundación, con personas en necesidad, estoy construyendo entonces un santuario o un tabernáculo en mi vida para mi familia. Rabino, así tiene que Sí, ser. de eso no hay duda porque nosotros desde la tradición judía tenemos la idea de que somos socios de Dios en la creación, que Dios dejó el mundo para que nosotros lo mejoremos y lo perfeccionemos. Lamentablemente no lo estamos logrando en todos los aspectos quizás, pero esa sigue siendo la tarea y el objetivo de Máxima. Ok, perfecto. Entonces, también podemos decir que hay que dar para recibir, porque si no recibo, significa que probablemente no estoy dando, ¿verdad, Rabino? Sí, Es mejor nosotros, dar que recibir. o sea, nosotros no tenemos como objetivo el recibir por el hecho de dar, pero sí uno debe dar. Y si recibe, mejor. Ok, perfecto. Es mejor dar que recibir, dice. Eso sí, sin duda. Bueno, fue interesante, Rabino. Ya estamos a tiempo de que nos corten, pero ya terminamos la parashá Terumá, muy interesante, que tiene que ver con el tabernáculo y cómo nosotros también construimos nuestro propio tabernáculo en la medida en que demos voluntariamente de nuestro tiempo, de nuestros recursos a las personas en necesidad, ¿no? Gracias, Rabino. Exactamente, Rudy. Gracias a ti una vez más. Y bueno, nos volveremos a ver en la próxima semana con la siguiente para allá. Sí, muy interesante. Gracias y por favor denle like si les ha gustado. Si les parece, compártanlo también y cualquier comentario también muy bienvenido. Gracias. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.